Estamos de regreso después de la publicidad, aquí en el Cortijo Miraflores, en el Museo del Aceite. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a Germán Borrachero, puesto que esta temporada de Conocer Marbella vamos a estar charlando con los personajes invitados precisamente en este marco histórico de nuestra ciudad. Y hoy lo estamos haciendo con Juan Carlos Reina Lozano, que sigue siendo, afortunadamente, y esperemos que por muchos años más, el decano de los periodistas de Marbella. Además, muchísima de la gente que está en activa actualmente en los medios de comunicación de Marbella han pasado, yo diría que por el magisterio de Juan Carlos. Pero también decía yo al final de la primera parte que por ser una persona inquieta, él mismo ha dicho que no podía estar solo en una cosa porque tenía mucha energía, pues se metió no a constructor, pero sí a promotor de viviendas sociales. Y aquello no terminó todo lo bien que debió terminar. Cuéntanos un poco la historia, Juan Carlos. Pues la historia empezó en el año 67, cuando yo acababa de dejar la corporación municipal y el delegado sindical era Antonio Robles del Río. Entonces a Antonio le llamamos el almirante porque embarcaba a todo el mundo y él se quedaba en tierra. Y me dijo que por qué no me hacía cargo de la cooperativa de vivienda Santa Marta, que llevaba 5 años constituida. El ayuntamiento había donado unos terrenos en Leganito, pero aquello no funcionaba. Pues bueno, me hice cargo de aquello. Me parece que fueron 92 viviendas las de primera instancia, que salieron de costo para los socios a 120.000 pesetas. Pero ojo, de las 120.000 pesetas, 30.000 las pagaba aplazadas en 10 meses. Otras 30 daba el Ministerio de Subvención. Otras 30 quedaban aplazadas a 5 años. Y el resto se compensaba con la venta de los locales comerciales. Con lo cual aquello era una ganga. Aquello era una ganga. Si yo hubiera tenido talento, hubiera cortado ahí. Y en principio... Vamos a ver, la primera fase de Santa Marta fue de Leganitos. Leganitos. Santa Marta, Leganitos. Sí. Entonces te digo, mi intención era cortar ahí. Pero la gente en la calle, como en Marbella, nos conocíamos todos. Hombre, Juan Carlos, parece mentira que yo me he quedado fuera. Digo, y mi padre también. Mi padre tenía pedido una vivienda y le dije, mira, papá, no, porque la gente va a murmurar, te quedas sin vivienda y tal. Total, que ya me asediaron y compró Santa Marta unos terrenos en la huerta del Boticario. Las viviendas ya no podían salir por el mismo precio, porque el solar del Leganito había sido regalado por el ayuntamiento y el que íbamos a continuar había sido comprado. Luego, tampoco la construcción estaba al mismo precio porque conforme avanzaban los años se encarecía. Total, que estas nuevas viviendas venían a salir por unas 160.000 pesetas aproximadamente. Vamos, incluso más barato que lo que habían costado los pisos de la Divina Pastora. Por supuesto, bastante más barato. Y lo dijo el propio Paco Cantos, que era el administrador entonces de la Divina Pastora. Pero bueno, ahí se entremezclaron ya la política de entonces. El corresponsal del Diario Sur en aquella época, cuyo nombre no quiero decir, empezó a decir que aquello iba con mucho retraso, que no iba a entregar nunca, luego que las viviendas iban a caer, etcétera, etcétera. Total, que la gente estaba envenenada. Envenenada, pero sin pagar su cuota, por supuesto. En una reunión que tuvimos en el cine, Alfie me parece que fue, no sé, se sublevaron y dije, un momento, ¿de acuerdo? Presento mi división y nombráis otro presidente. Entonces, lo hicieron con tanta vista que se embarcaron un crédito más en la caja de ahorro de Ronda por la cuota que no habían pagado y la vivienda en lugar de 160.000 pesetas le salieron por 200 y pico mil. Pero además, aquello terminó. No sé de qué manera, pero desorganizadamente, hasta el punto de que hoy todavía, de vez en cuando, me llaman a un juzgado para que yo diga qué es lo que pasó y poder hacerle escritura a un montón de gente que todavía no tiene la escritura de su vivienda. Pero claro, a ti te empezó a llover encima de todo. Sí, claro. Porque te dijeron de todo, te insultaron... Menos bonito de todo, sí. Y además quedaron con la idea de que te habías quedado con dinero. Ya. Cuando allí no había ni para pagar el terreno, ¿no? Tuve un acierto que fue el de no entregarle a mi sucesor ningún dato de contabilidad.
sino llevé y los deposité en el juzgado. Entonces, cuando mi sucesor le pidió alguna investigación, pues tenía todos los datos allí. Bueno, y al final la cosa se solucionó con intervención de Monseñor Bocanegra y creo que del general González Badía o de la viuda del general González Badía. ¿Cómo fue? No, ahí pasa una cosa. El aparejador que yo tenía era Antonio Belón y estaba enemistado con los aparejadores de Málaga que llevaban las viviendas de protección oficial. Entonces no me daban la calificación definitiva. Recurrí a la viuda del general González Badía y ella me recomendó al ministro de la Vivienda, Mortes, se llamaba entonces. Ministro Mortes, sí. Me fui a Madrid, hablé con él, digo, mire, ¿usted pasa esto? Yo no tengo la culpa de que los aparejadores estén enemistados. Las viviendas están terminadas, están bien construidas y tal. A los 20 días de esta conversación me dieron la calificación definitiva. O sea que lo de las influencias siempre han existido. En este país siempre. Y siguen existiendo. Y seguirán. Y seguirán. O sea que eso es algo que no desaparece. Pues sí. Aquí lo que desaparece es la lluvia, que no llega, pero todo lo demás permanece. Hablando de lluvias y cambiando radicalmente de tema, yo he oído ya varias versiones sobre grandes tormentas que tiran el poste emisor de la emisora, pero todas son diferentes, cada cual lo recuerda y lo vive de una manera. El director de la radio de aquel entonces, ¿cómo lo vivió? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Pues mira, yo llevaba 4 o 5 años sin tomar vacaciones. Mi mujer me insistía, como es lógico esto que era, el único tonto del mundo, hasta que un año, pues me parece que fue en julio, agosto, en pleno verano. Yo, bueno, me voy 20 días de vacaciones. Tomamos el 600, nos fuimos dirección Barcelona, pero hicimos noche en Valencia. ¿A Barcelona en un 600? Sí. Bueno, yo con el 600 había ido a Logroño, había ido a Asturias, un montón de sitios. Y nos quedamos una noche en Valencia y a la mañana siguiente hice la tontería de llamar a la emisora a ver si había sucedido algo. Hombre, en un tiempo en que no había móvil. Claro. Que no te podían localizar. Claro. Fue una tontería. Una realmente. tontería como la copa de un pino. Entonces Antonio Borrego me dice, no ha pasado nada, que un rayo se ha cargado el poste y la mitad de la emisora. ¡Hala! En lugar de Barcelona, vuelta a Marbella otra vez. Pues bueno, eso fue lo que pasó. Y efectivamente el rayo había tirado el poste. El rayo se había cargado el poste, la mitad del equipo emisor, en fin, un desastre. Sí. Pues ha llegado el momento, creo yo, de volver a ver fotos. Vamos a ver el resto de las fotos que Juan Carlos ha proporcionado. Hombre, aquí está don Jaime. Sí, señor. Esto fue en ocasión de un festival que hicieron en la Plaza de Toros en Nueva Andalucía, Jaime de Mora, Alfonso Doenlo, etcétera, etcétera. Y un periodista le atacó preguntando dónde estaba el dinero del festival. Yo hablé con Jaime, digo, mira, pasa esto. Dile al periodista que venga a verme. Entonces en la terraza del entonces Café Comercial, vino el periodista y le preguntó a Jaime de Mora dónde estaba el dinero y dice, aquí, decía Jaime, aquí. Dice, si esto no es un festival benéfico, esto es una cosa que hemos organizado 4 amigos para nosotros. Con Jaime y la mujer. Esto fue ya, yo diría que casi reciente, en un bar de Puerto Banús, con motivo de la inauguración de una exposición. Sí. Don Jaime de Mora, que también tuvo su faceta de actor. Sí. Y no solamente de actor cinematográfico, sino también de actor teatral. Esto fue cuando, ahí está en el centro Enrique Belón, que recién llegado a Marbella me ofreció una parcela en la huerta de Belón para que me hiciera una casa allí. Al objeto de que como era yo un poco popular, pues pudiera atraer a los demás. Pero yo no tenía dinero, ni quería recurrir a los bancos. Entonces le dije, que muchas gracias. Y se la regaló a las Flores. Y esa fotografía corresponde a la visita que le hicieron a la parcela Lola y el marido. O sea que ahí es donde se hizo Lola Flores, sí, el chalet. Exactamente. Hombre, Pepe Greco. Este es José Greco y Lola de Ronda.
José Greco, que fue un bailarín extraordinario. Extraordinario, lo que pasa es que casi siempre estuvo en los Estados Unidos. Sí. Pero es que en los Estados Unidos los estadios de béisbol los llenaba con su baile. No, intervino también en algunas películas de Hollywood. Sí, sí, también. Y aquí en Marbella fundó un centro de baile. Intentó fundar un centro de baile, pero se encontró huérfano, nadie le apoyaba y tal. Yo le hice lo que pude por la radio, pero se marchó aburrido. Eso fue en los años 70 en Nueva Andalucía. Sí, él vivía en Nueva Andalucía. Sí, además falleció hace unos cuantos años. Está Epidita Ridruejo, en ocasión de una de las galas de la Cruz Roja. Sí, porque aparte de... Esa fue en el Hotel Los Monteros, en el Club de Playa. Aparte de las galas que había en aquella Marbella, también se entregaban lo que antes mencionaste, los premios importantes de la costa. Eso era exclusivo de la emisora. Eso lo creó la emisora. Una emisora que yo recuerdo que en los folletos de tarifas publicitarias se hacía un estudio de la audiencia potencial que podía tener. Y realmente era una audiencia muy considerable. Pues sí, cuando ya conseguimos un equipo decente y pudimos trasladar los equipos, la antena y tal, a Elviria, tenemos una gran audiencia. Esto fue Paco Cantos con motivo de una de las reuniones para nombrar el importante del año. Estaban los representantes de los distintos medios de comunicación y Paco Cantos. ¿Cuántos años se llegó a hacer aquella gala? 5. 5 años. ¿Te acuerdas alguno de los nombres de los galardonados? Sí, claro. Uno de ellos fue Alfonso del Loe, otro fue el ministro que había entonces de turismo, no me acuerdo quién era. Otro, el director de 10 minutos. Y también en el último año, el más antiguo de los pescadores de Marbella. Que también era realmente importante. Sí, tanto y tan importante. Eso es uno de los festivales que hicimos en la Plaza de Toros de Puerto Banús, organizado por mi compadre Agustín Quintana. A la derecha está Salgado, a la izquierda las relaciones públicas, a su lado el novio, que era no me acuerdo cómo se dice en inglés, un espachurracoche de estos. Sí. Sí. Alfonso Salgado, que después se metió en política, llegó a ser consejero de Cultura del gobierno balear. Sí, es cierto. Falleció hace 4 o 5 años. Sí, aproximadamente. Que además, también en la etapa de Alfonso Salgado en la radio, que era el redactor jefe, ahí se puso también, se empezó a hacer la radio de madrugada. Sí, la hacía él precisamente. Él hacía la radio de madrugada, diario de madrugada. Diario de madrugada. ¿Y esta foto? Ahí están los antiguos alcaldes de Marbella, a la izquierda Paco Canto y a la derecha Lizarza. El del centro no, el centro Antonio, un hotelero. Este fue en el Hotel El Fuerte. Sí, porque además en uno de tus libros... Antonio Ávila se llamaba. Esta es una de las fotografías. Bueno, esto fue un partido de fútbol que no llegó a celebrarse. Como verás, en el centro estoy vestido de árbitro. Sí. Y hay, pues, de toda la gente de Marbella, total, que... O sea, que estaba la alineación, pero no hubo partido al final. No hubo partido porque nos prohibieron que jugáramos. ¿Y eso? Pues porque no se podía usar ese día el campo de fútbol, que se estaba resembrado, no sé cuánto. Hombre, no sería porque había reunido más de 3 personas, ¿no? No, sí había gente. No, a mí me encomendaron que fuera a hablar con mi compadre Paco Canto y con toda la amistad del mundo. Entonces, buena palabra. Yo no le puedo quitar la autoridad al encargado del campo de fútbol, no hay partido. Que se llamaba entonces José Utrera. Sí. Utrera Molina. Sí, está de Utrera Molina. Es una fotografía de una de las veces que el Hotel Meliá Don Pepe, concretamente Francesco de Perlac, nos convocaba para celebrar unos partidos de tenis entre profesionales del periodismo y luego una comida. Boxeador no ha sido nunca, ¿no, Juan Carlos? Boxeador no llegaste a ser nunca, ¿no? No, porque tenía que medir en guantazo. ¿Quién es este? Vicente Ruiz, Porra. Vicente Ruiz debe ser alguien del Real Madrid, ¿no? Del Real Madrid, exactamente. Lo que pasa es que yo de fútbol no entiendo mucho. Lo asocio al Real Madrid, pero no sé su nombre. No es del Real Madrid. ¿Mendoza puede ser? ¿Era el presidente qué? ¿Mendoza puede ser? Mendoza, exactamente, era Mendoza. Es en ocasión de que el Madrid vino a jugar un partido amistoso con el Marbella. Te decía lo de ser boxeador porque sí sé
no voy a decir el nombre, pero que en determinado momento te llegaste a pegar con Mira. un periodista. Sí, perdona. Ese George Best, Sí, un famoso futbolista inglés, inglés. que ahora está gravísimo, por cierto. Sí. Leí allí en la prensa que estaba muy grave. Sí, te comentaba antes que te llegaste a pegar con un periodista. Son cosas que pasan. Para- Pero vamos, no era mi profesión la de pegarme con la gente, ¿no? Era un apunte más para el currículum. Pues sí. vamos. Bueno, esta foto, Esa es ¿quién puede ser esta chica tan guapa? mi hija de mi alma. Vaya. En una de las fiestas de la Cruz Roja, con la puesta de largo, una serie de niñas bonitas de Marbella, entre ellas mi hija. Además, esta niña con 5 años hablaba alemán, Sí, casi como español o igual. pues sí. Sí, pues ya me cuidé yo de que aprendiera idiomas, secretaría internacional, etcétera, etcétera. Cualquier cosa menos hacerse universitaria porque estaba mal pagado. ¿Esta era la última foto? Bien, pues me ha venido muy bien lo del alemán, porque eso me lleva a otra faceta, lo de la Fundación Hans Seidel, Ajá. donde también tuviste un papel importante. Bueno, no exactamente en la Hans Seidel, sino en la Fundación Cánovas del Castillo, que era, digamos que hermana de la Fundación Hans Seidel, hasta el punto de que el centro que tenía, que hoy ya tiene el colegio alemán, ¿no?, en los Altos del Liria, la Fundación Hans Seidel, es donde la Cánova del Castillo celebrábamos los seminarios. Entonces estuve los 3 años haciendo seminarios permanentemente en el centro ese. Antes decías que las emisiones más seguidas posiblemente fueran las retransmisiones deportivas, los partidos del Marbella. Francisco Norte estaba a tiro de piedra de los estudios en Ricardo Soriano, Ajá. de Radio Marbella, emisora sindical Costa del Sol. y Tan a después tiro de Radio piedra Cadena. que transmitíamos lanzando un cable Por eso te hasta lo el decía. campo de fútbol. Y también con aquellos aparatos que había que se llamaban los walkie-talkie, ¿no? Era muy difícil con los walkie-talkie, pues estaban llenos de parásitos, de ruido y todo eso. Lo único seguro era tender un cable y transmitir a través del cable ese. Luego más adelante ya lo hacíamos en colaboración con Telefónica, que nos dejaba alquilar unas líneas. Pero vamos, de los medios que hoy se disponen, Claro. ni en sueños. Transmitir en Marbella no era problemático, aquí todo el mundo estaba a favor. Pero ¿y transmitir en pueblos por ahí arriba, o por el centro, o incluso en la línea en Algeciras, a pie de campo, sin ninguna protección? Era muy apasionante. Era muy apasionante. La gente te tiraba de todo, menos billetes, te tiraba de todo. Y en algunos sitios pues tuve que recurrir al auxilio de la Guardia Civil. Bueno, no, es un decir. En Andújar, por ejemplo, cuando le pedí permiso al presidente para transmitir el partido que jugaba con el Marbella, me dijo, no. ¿Y por qué? Pues porque el último que vino era de Almería y todavía está en el hospital. Digo, pero yo no me vuelvo a Marbella sin transmitir. Bueno, pues consigue usted que la Guardia Civil le monte guardia. Y efectivamente pues fui a hablar con el comandante puesto, me mandó 2 guardias civiles, Hombre, carabina en ristre. Juan Carlos, yo recuerdo un partido del Marbella con la Valona. Ajá. Que, bueno, yo entonces tendría 15 o 16 años, pero te acompañé a esa retransmisión y salimos con la policía, escoltados por la policía. Sí, pero eso es porque nos iban normal. a comer allí. Pero eso ocurría con nosotros y con todo el que iba a retransmitir un partido, con cualquier otra emisora. Eso era normalísimo. ¿Cuál ha sido? Porque claro, hoy día en los campos de fútbol todo el mundo transmite en su cabina de transmisión. Ajá. Después en Utrera Molina ya también hubo, bueno, en Utrera Molina, el actual estadio municipal, pero antes se hacía pues eso, a pie de campo. ¿Cuál ha sido la circunstancia más difícil en que has llegado a transmitir un partido de fútbol? Hombre, muchas de ellas. Por ejemplo, en Antequera porque cada vez que empezaba a hablar había un tío con una bocina enorme que soplaba la bocina para que no se entendiera lo que yo decía. Y luego cuando terminó el partido, pues Antonio Dorrego y a mí, a los 2, nos acompañaron hasta donde teníamos el coche, con la misma serenata, con 500 chavales pegando gritos y con un tío con un bombo. Pero bueno, era muy, no sé cómo te diría, era muy simpático. Luego una vez jugamos un partido de fútbol en esta localidad de Albacete, me acuerdo, un pueblo de Albacete,
Total que cuando salimos, llegamos a recoger el coche y había una serie de energúmenos. Ojalá os matéis por el camino, despeñéis por esto. Y había dos guardias civiles, digo, oiga, ¿qué? Ah, pues no haga usted caso. Coño, pues ya solo falta que me nombren la madre, y me la nombraron. Bueno, mira, coge usted el coche y se va. Pues nada, cogimos el coche y nos fuimos. Qué remedio, ¿no? Qué remedio. Bueno, transmitir un partido de fútbol, pero ¿y transmitir una corrida de toros? Eso era más Más menos difícil, arriesgado que... pero más difícil, ¿no? Porque No, tampoco, no. la No. corrida de toros no pasan tantas cosas como en un partido de fútbol, aunque también en un partido de fútbol hay que ir por delante de lo que va a pasar a la hora de transmitir. No, Matías Prats me enseñó que hay que ir detrás de lo que ha pasado. Detrás de lo que ha pasado. Porque si intenta ir por delante y te equivocas, metes la pasta hasta el corvejón. Entonces, se radiaba la jugada una vez que se había... Porque como no había televisión, los oyentes no veían y por lo tanto no sabían si la jugada se había hecho o no se había hecho todavía. Y en los toros, pues tenía también su encanto, lo que pasa que tenía que prepararte, conocer los términos taurinos, conocer, bueno, desde los diferentes pases, las características de cada torero, etcétera, etcétera. Pero bueno, se hacía bien. Cuando se inauguró la Plaza de Toros de Marbella, la primera, porque La después primera. hubo otra en Nueva Andalucía, aquel toro que indultó el cordobés costurero, estabas allí presente, Sí, claro, por supuesto. transmitiendo a pie de, Por a supuesto pie de que micrófono. sí. Aquello fue una manera de inaugurar la plaza, digamos, llamativa, ¿no? Bueno, te voy a contar una anécdota entonces. Existía la costumbre, no sé si seguirá existiendo actualmente, de mandarle a los periodistas un sobre con un donativo, digamos. Yo era la primera vez que retransmití una corrida. A mí me han dicho que ahora dan entradas, No lo sé. que ahora es a través de entradas. No sé, es posible. Total, que yo recibí un sobre de uno que me mandó el cordobés y le pregunté al empresario, Agustín Quintana, oye, usted, Agustín, ¿esto qué es? No, hombre, es una costumbre que se sigue con la prensa y tal. No, conmigo no. Toma usted, se lo... no, yo no sé. Se lo devuelve usted si quiere. ¿Dónde está el cordobés? Pues en Los Monteros. Me fui a Los Monteros, el cordobés estaba allí rodeado de sus admiradores y tal. Digo, usted es Manuel Benítez, ¿no? Dice, ¿se me nota? Digo, sí, digo, toma usted, esto conmigo no va. Entonces, cuando ya estábamos en la plaza, retransmitiendo la corrida, el cordobés se acercó y le dijo, ¿tú de qué vas? Digo, pues yo de lo que soy. Ya está. Y ahí quedó la cosa. Los toros, y en el mundo de los toros, los críticos taurinos. Yo recuerdo a un crítico, que además era abogado también, y que hacía su labor, entre otros lugares, en Radio Marbella, emisora sindical, Gaspar Manuel, que además se recibían llamadas de cualquier parte de España, telefónica, Gaspar Manuel desde Pamplona desea hablar con cargo a su teléfono, ¿acepta? Como Sí, entonces se decía. Cierto. Gaspar Manuel, qué personaje, ¿no? Sí, era un crítico itinerante. Donde quiera que había una corrida, pues allí se personaba. Como ya he dicho antes, los matadores le pagaban las dietas. La transmisión se hacía con cargo a la emisora. Pero en fin, mantenía el ambiente taurino. Pero no solamente el tema taurino, sino que, por ejemplo, cubría el Festival Cinematográfico de Benalmádena. Oye, si lo hubiera dejado, pues el de Moscú lo hubiera hecho exactamente igual. No tenía barreras, él iba donde había que ir. Claro. ¿Cómo conociste a Gaspar Manuel? Pues me vino de repente. Me vino un día a buscarme, mira, yo soy Gaspar Manuel, soy crítico taurino, no sé qué. Bueno, pues nada. En Marbella no, en Marbella las corridas las transmito yo. Pero fuera de Marbella la que tú quieras. Empezó retransmitiendo corridas desde fuera de Marbella, luego se pasó al campo cultural, y, en fin, de todo lo que pudo. Juan Carlos, en aquella radio no se podía uno reír, Sí. pero no mucho, ¿no? No, sí se podía reír, no, eso es una leyenda negra. Claro que se podía reír cuando llegaba el momento. Lo que no se podía hacer, vamos a ver. Yo he visto hoy en televisión, no voy a decir en qué canal, una presentadora hablando de un desastre
Me parece que era el de Katrina o el del otro, con la sonrisa en los labios. Claro, eso no es normal. Me pareció absurdo, me pareció de mal gusto. No se puede tratar un tema tan trágico sonriendo. Pero en aquella emisora, sonrisa a cada momento, carcajada no, porque en la radio eso no resulta, no queda, a menos que esté haciendo una escena cómica o algo por el estilo. ¿Y a qué te suena lo de tiros al blanco? Bueno, eso eran pullas hacia los partidos de fútbol, que lo ensayé, a la gente le gustó y seguí haciéndolo. Entonces los lunes, pues con referencia al partido jugado por el Marbella el día anterior, el domingo, se hacía primero una crónica y luego los tiros al blanco. El programa Marcador. El programa Marcador, sí, exactamente. Que además era curioso porque durante un tiempo aquel programa coincidía en su hora de emisión con la primera etapa del 1, 2, 3, responde otra vez, cuando lo hacía Kiko Ledgar. Ajá. Y seguía teniendo su audiencia. Por supuesto. A pesar de la fuerte competencia que era aquel famoso concurso en la única televisión que había entonces. Pues sí, cierto. Antes de pasar a otro asunto, si te parece, Juan Carlos, vamos a recordar algunos nombres de esos que pasaron por la radio, por lo que hoy es Radio Nacional de España y Radio 5. No sabemos hasta cuándo habrá Radio Nacional de España en Marbella, hay todo tipo de rumores. Sí, pero los rumores no son tranquilizadores. Ya, por si supuesto. llegase a desaparecer, realmente es un atentado a la cultura y al patrimonio humano de Marbella, puesto que sería la emisora de Cana, humano y cultural. el origen y cultural de Marbella. Pero bueno, lo decimos a nivel de rumor porque todavía no hay nada oficial. Gente que pasó por esa radio. ¿Te refieres a los profesionales? A los profesionales, a la gente que trabajó ahí, que hizo programas. Sí, sí, como te digo, empezamos con un reducido grupo, con Natera, con Salvador Pérez Castro, con las hermanas Quinita Martín, Mari Carmen Sánchez Cano, y luego, claro, se fue ampliando cuando vino Borrego, como técnico que había seguido un curso por correspondencia con la cadena Radio Maimón. Radio Maimón. Se trajo también a su hermana María Elvira, vino... Bueno, María Elvira Borrego marcó toda una época en la radio. Toda una época en la radio, sí. Estuvo también Juan García Rovira, que fue el primer jefe de programa que tuvo la emisora, y luego más adelante, pues por supuesto, Alfonso Salgado y tu hermano Pedro. Tu hermano Pedro. Pepe Fernández, Antonio Hidalgo, Rosa, Leonardo Amor. Su mujer, Leonardo Amor, que luego de aquí de Marbella se marchó de director a Badajoz, a una emisora de la COPE. Exactamente. Sí. Mucha gente. Fueron muchos años, fueron 28 años. Y en 28 años, pues, se suceden muchos relevos. Cuando te comunicaron que dejabas de ser el director de aquella radio, que después de tanto tiempo prescindían de ti, ¿eso fue un golpe muy duro en ese momento? No, yo he tenido etapas de mi vida en las que terminaban, y como todas las cosas tienen un principio y un final, pues pensaba que sí, que llegaba al final. Entonces, en esta oportunidad dije, bueno, se acabó al final de la radio. Pero no fue así, porque me llamaron de la dirección de Radio Cadena y me dijo, tú tienes una agencia de publicidad, me dijo Luis del Val, que era entonces el director. Digo, sí. O sea, ¿a ti se te da la publicidad? Bueno, pues sí, ¿por qué no? ¿Qué te parece si tenemos director regional para Andalucía, director de publicidad? Pues mira, me parece muy bien, ¿por qué no? Entonces, en lugar de dejar la radio, lo que hicieron fue ascenderme de categoría, haciéndome director comercial regional. Pero aquí vino la dificultad, que querían que yo residiera en Sevilla y que viniera a Marbella solamente los fines de semana. Y eso ya no... No, yo decía que no, que podía estar fuera de Marbella 2 días, 3 días, pero más no. Yo tenía aquí mi hogar, mi familia, mi mujer, mis hijos, y no me interesaba. Y a partir de ahí entonces fue cuando tuve un accidente, entonces me dieron la incapacidad laboral permanente. Hubo una etapa, de la última etapa profesional tuya en la radio, en el que hay un enfrentamiento abierto
entre tú como director y Alfonso Salgado como redactor jefe de la emisora y el alcalde de la ciudad, Alfonso Cañas. Sí. Aquello fue algo realmente muy mediático, como se diría hoy día. Hoy día hubiesen salido en todas las televisiones nacionales. Sí, por supuesto. Pero fue una etapa realmente dura, ¿no? Sí, bueno, yo no la llamaría dura, fue una etapa más. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que, a raíz de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos, se hablaba mucho de abrirse, de la libertad de expresión, de etcétera, etcétera. Bueno, yo organizé una serie de tertulias, y en la tertulia estaba Paco Pedrazuela. La primera asistió Alfonso Cañas, al que lo invité, y no me acuerdo, dos o tres más. Pero entonces Cañas se rajó y me dijo que de tertulia nada. Bueno, pues si tú no vienes, no voy a traer a toda la gente que hay conservadora, ¿no? Alguien tiene que hablar del Partido Socialista. No, pues yo no voy. Y ya empezó la enemistad con Cañas. Mi compadre Salgado se pasó. Y entonces, como tenía el programa de noche, ideó una especie de corrida de toro con su paso doble y todas estas cosas, y toreaba de capa al alcalde, luego de mulete, luego le ponía banderillas. Bueno. Claro, me imagino que esa Caña no le pudo gustar. ¿Cuál fue su reacción? Pues a encerrarse en el ayuntamiento, en huelga de hambre, hasta que la emisora no cambiara de tendencia, ¿no? De sentencia. Para corresponderle, mi compadre Salgado se encerró en la emisora en huelga de hambre, mentira, porque de noche a la mujer le llevaba la comida, pero en fin, se encerró en la emisora. Y coincidió con que me citaron en Madrid a una de las muchas reuniones que tenían con los directores de la cadena, ¿no? El director entonces me dijo, bueno, ¿qué pasa en Marbella? Digo, pues mira, pasa esto. Pero mañana hablo con este que ahora es defensor del pueblo, hombre. ¿Con Mújica? Con Mújica, que entonces era diputado. Me facilitó la entrevista Toña Bijón, que era la secretaria de Fraga en el Congreso. Hablé con Mújica. Mújica me dijo, bueno, yo hablaré con el alcalde, esto se arregla y tal. Ven luego a verme y ya. Total, me fui muy contento, y cuando volví a verle dice, coño, que estoy haciendo una barbaridad, estoy toreando al alcalde todos los días. ¿Tendría algo que ver ese afer en tu destitución? No, si realmente cuando me destituyeron, habían destituido a un montón de directores querían acabar con los directores del antiguo régimen, con todos. Sencillamente esa era la... Luego, andando el tiempo, estaba yo en lo que entonces se llamaba el vídeo comunitario, y un día, pues apareció por allí Caña, era Navidad, y me dijo, ¿no te parece que ese es un buen tiempo para hacer las amistades? Digo, claro que sí. Me dio la mano, le di la mano, y a partir de ahí, pues casi todas las mañanas desayunábamos juntos. Él tomaba su aguardiente, yo me tomaba mi café y charlábamos de todo lo pasado. Y un día le dije a Alfonso que me jorobó que tú no te volvieras a presentar. Y dice, ¿para qué? ¿Para meterte otra vez conmigo? Otra etapa, la etapa de directivo del Atlético de Marbella, como se llamaba entonces. Ajá. Hoy creo que es Unión Deportiva Marbella. Antes se llamaba Club Atlético de Marbella, Club Atlético de Educación Marbella. y Descanso, porque el campo Francisco Norte era entonces propiedad de la obra sindical Educación y Descanso. Para que pudiera jugar allí, tuvo que hacerse de la obra Educación y Descanso. Pero esa fue una etapa que tuviste también, como directivo del club. Sí, es que yo había, como te digo, retransmitido todos los partidos que había jugado el Atlético de Madrid. Vicente Ruiz entendió que eso había contribuido mucho a fomentar la afición al Marbella y me dio la insignia del escudo de oro y brillantes del club y tal, y me pidió que entrara en la directiva. Y entré en la directiva y estuve allí pues 14 años. Como observarán, estamos dando tan solo pinceladas de las muchas facetas que Juan Carlos Reina ha tratado, lo que quiere decir que seguramente más adelante tendrá que venir aquí otro día para hablar ya más en profundidad de alguno de estos temas. Pero Paco, esto tratado a fondo sería horas y horas. Bueno, ¿no, hombre? se podrían no vamos contar... a mortificar a los espectadores con esto, por Dios. Otra de las facetas es el de la Semana Santa. Ajá. Porque tú eres una persona, hombre, hoy día no se recuerda mucho, pero eres
uno de los históricos de las cofradías en Marbella, concretamente del Cristo del Amor. Sí, estaba de hermano mayor Antonio Valera cuando era entonces director del Banco Rural Mediterráneo, lo trasladaron a Málaga, se quedó sin hermano mayor la cofradía y Paco Cámara y otros 2 o 3 vinieron a ofrecerme el cargo de hermano mayor. Pues bueno, hice lo que pude, traje las primeras bandas que se trajeron para acompañar las procesiones y hasta que un día pues los mismos que me auparon decidieron que había que cambiar. Pues bueno, me regalaron una fotografía del Cristo y nombraron director hermano mayor Antonio Velón. Pero bueno, te mandaron a casa, te dejaron de base, digamos. Bueno, si yo nunca guardo rencor ni animadversión ni nada sobre lo que ha pasado en una etapa de mi vida. Ha pasado y está. Claro. Se ha acabado. Después de una etapa viene otra. Por supuesto. En el tema de la Cuaresma y de la Semana Santa, eso sí que influía poderosamente en la radio, porque la radio tenía su cierre en Semana Santa. Sí, a mitad sí. de Jueves Santo se cerraba. A mitad de Jueves Santo, se cerraba y no se abría hasta el sábado por la noche. Entonces ocurría igual que en la radio, ocurría en las discotecas. Y el sábado a las 7 de la tarde ya había gente formando cola en las discotecas esperando que abriera para poder entrar. Sí, porque además los estrenos teatrales eran también en Sábado Santo. Sí, sí, claro. Y un hecho histórico en España fue la legalización del Partido Comunista un Sábado Santo. Sí, es cierto. Que eso sí lo viviste en la radio. Sí, claro, por supuesto. En la radio viví yo todos los hechos señalados de esa época de la historia de España, ¿no? Desde la muerte de Franco, la proclamación de Juan Carlos I, la legalización del Partido Comunista, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sí, asistíamos como espectadores, porque además esas noticias nacionales no tenían nada que ver con nosotros, ni las dábamos, ni comentábamos, ni nada. Era Radio Nacional quien se encargaba de transmitirlas. En aquel tiempo de comienzos de la transición, más que de comienzos de la transición, incluso durante la agonía de Franco, había una especial protección a los medios de comunicación. Y durante bastantes meses, los profesionales de aquella radio sindical vivieron con la policía que estaba allí también. La policía estaba en los medios. Pero bueno, es que eso es inevitable. Hoy también la política está en los medios. No digo la política, digo la policía. ¿Ah, la policía? La policía. No. Me refiero, en los tiempos de la agonía de Franco había protección en las emisoras de la Policía Nacional. Que yo recuerde, no, por lo menos en esta no. No. Nosotros nunca tuvimos protección de la policía, ni realmente lo necesitábamos porque nadie... No, creía yo recordar que sí, que había No, habido algo de eso. Nadie intentó atacarnos ni nada de eso. Podía parecer que Juan Carlos Reina ya se había ido de la radio definitivamente, pero llega a principios de la década de los 90, llega un presidente de fútbol, de un equipo de fútbol, que se presenta candidato a la alcaldía de Marbella y sale por mayoría absoluta, que es Jesús Gil. Y te llama para iniciar un proyecto de radio municipal. No, me llamó para que me hiciera cargo de la dirección de una sociedad municipal llamada Evento 2000. Entonces yo acudí con la mejor voluntad del mundo, como cuando acudo a cualquier otro sitio, empecé a trabajar, pero me di cuenta de que aquello no tenía salida, porque para organizar eventos hace falta dinero. Entonces lo primero de todo es que hicimos un espectáculo en las canteras, en el que participó Campuzano, en fin, una serie de artistas. Y a raíz de aquello le dije, mira, hasta que no tengamos un auditorio, esto no puede prosperar, porque no sé. Bueno, no te preocupes, esto, lo otro. Total, que llevaba ya, no sé si un año o algo por el estilo. Y un día le dije, mira Jesús, yo aquí no pinto nada, esto no tiene salida y tal. No era tu medio. No era mi medio. Dice, entonces, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Una emisora de radio? Digo, pues bueno, oye, no estaría mal. Pues nada, vas a tener una emisora de radio. Y fue cuando compró ese local en el Mauro Center y la emisora, que la compró José Luis Jiménez, su hombre de confianza y todo eso, y volvió otra vez al tema de la radio. Por cierto, otra vez con gente no profesional, que hubo que ir formándolo. Hasta que un día, como Gil era como era, pues se presentó un argentino allí diciendo,
que vengo aquí porque el alcalde me ha dicho que me haga cargo de la emisora. Yo lo llamé, digo, oye Jesús, ¿qué pasa con esto? Sí, no te preocupes, tú vete con él, que te va a tratar muy bien. Digo, ¿qué porra? Me dice, muy bien. Me voy a mi casa. Me voy a mi casa, esto se ha acabado y se ha acabado, ya está. Bien, Juan Carlos, yo iniciaba este programa, bueno, no sé si lo iniciaba diciendo esto o fue al ratito, pero hablaba de tus libros, de Historia Secreta de Marbella y de Marbella 20 años después. Pero sé, bueno, lo sé porque me lo has dicho antes, que estás elaborando un nuevo libro. Sí, es difícil porque apenas si tengo fuente para documentarme, tengo que recurrir a los pocos ancianos que quedan en Marbella y a mi mala memoria, porque estoy haciendo una cosa así como el habla popular de Marbella, y es recoger todos los términos que se utilizaban en el lenguaje en Marbella que ya están en desuso, o por lo menos el 99% ya se han perdido. ¿Como cuál, por ejemplo? Bueno, ¿tú sabes lo que es un cachucho? Pues no. ¿Un botijo? A un botijo, un cachucho. Claro. ¿Tú sabes lo que es un abanaor? ¿Un soplillo? Que antes se llamaba abanaor y luego pasó a ser soplillo. ¿Tú sabes lo que es el lejío? Será elegido. ¿Elegido? Bueno, hoy día casi nadie sabe ni lo que es elegido. Pero, ya, bueno, por supuesto. Pero el lejío... Había una frase muy usada que decía, ¿te quiere al lejío saborío? Entonces quiero hacer esto y al mismo tiempo incluí en el libro a 3 personas que a mi concepto son los que de verdad han contribuido al desarrollo de Marbella. Pero no es que hayan sido ellos solos, sino ellos en mayor medida que los demás. Por ejemplo, Salvador Guerrero en la zona de las Chapas, José Meliá al hacer el primer hotel auténticamente de lujo que tuvo Marbella, y José Banús con Nueva Andalucía. Yo los he tratado por encima en mis anteriores libros, ahora no. Ahora quiero hacer una biografía de cada uno lo más completa posible. Pues quedamos a la espera de esa biografía que sin duda va a resultar muy interesante. Me decías antes de empezar el programa, 1h30, ¿cuánto tiempo? Pues se ha pasado. ¿Se ha pasado ya 1h30? Se ha pasado ya 1h30. Qué barbaridad. Y nos ha quedado muchísimas cosas que hablar. Yo te invito para que otro día vengas por aquí. Ya quedaré. Pues te lo agradezco y te censuro, que eres la única persona que ha conseguido que en una tarde, durante 1h30, yo no me tomo un whisky. Bueno. Eso... Y con eso no te lo pido, ¿no? Por supuesto. No, porque aquí aceite puede que haya algo, porque estamos en el Museo del Aceite. Pero de whisky no queda nada. De whisky no queda nada. Juan Carlos, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí hoy. El placer ha sido mío. En conocer Marbella, que la única pretensión de este programa es hablar con personas que tienen que aportar mucho sobre lo que esta ciudad ha sido, es, sigue siendo y suponemos que seguirá siendo. Suponemos. Yo mucho tiempo. Solamente te puedo decir, Paco, que he hecho por mi pueblo, porque nací aquí, mi familia de aquí y me crié aquí, lo que he podido. En mi faceta de profesional de la radio, de presidente de la Cooperativa de Santa Marta, de director de los seminarios de Cánovas del Castillo, donde he podido meter baza, he hecho lo que he creído honestamente que era lo mejor para Marbella. Me siento muy a gusto con ello y ya, como decía mi buen amigo Matías Prat, padre, soy un ex. ¿Y ahí queda todo? Bueno, lo dejamos con una duda, como el bolero de los Panchos, lo dudo, lo de ex. Nosotros nos marchamos también. Espero que les haya gustado este programa de la nueva etapa de Conocer Marbella en este escenario del Cortijo de Miraflores. Hasta la próxima semana. Muy buenas noches. Y efectivamente soy así, pues sabido es que a mí me conoce por mis amoríos todo Madrid. Es verdad que soy un poco antiguo, pero que poniendo verdad soy un tipo gentil de carácter y a nadie en mi mala sociedad. Desde silbante el abuela murió. Yo soy el caballero que con más finura baila en los salones comenzó. Siento tanto sin querer presumir. Y las niñas se dislocan por quererme hacer tilín. Desde silbante el abuela murió. Yo soy el caballero que con más finura baila en los salones comenzó. Siento tanto sin querer presumir. Y las niñas se dislocan por quererme hacer tilín. Yo sé cantar la norma, yo canto hasta el Ruy Blas.
canto el Ave María que ya no cabe más. Soy el caballero que con más finura baila en los salones con mil voz. Siento la cruz y querer presumir. Y las niñas se dislocan por quererme hacer. Y le Caballero, que cambia